mañana se llama cuando los ojos están velados. Cuando los ojos están velados. Amén. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, Él puede hacernos ver. Así es, Señor. Él puede abrir nuestros ojos para verle. Amén. Y puede abrir nuestros oídos para oírle. Amén, Señor. Si en esta mañana tienes necesidad de ver y de oír al Señor, Amén, Señor. disponte. Amén. Dispón. Dile, Señor, dispongo mi corazón. Amén, Padre. Dispongo Amén, mi espíritu Sí, Señor. para que tú me hables. Habla, Señor. Para que Habla. tú me ministres, Habla, Señor. Señor, para que este tiempo de cuarentena, este tiempo de confinamiento tenga un sentido Amén. para nuestras vidas. Amén, Señor. Señor, y pasemos este tiempo y saquemos un provecho glorioso Amén. de tu gracia, de tu sabiduría, Amén, Señor. de tu conocimiento, Así es, Señor. Padre. Nos disponemos para ti en esta Amén, mañana. Señor. Yo te invito a abrir la Escritura allí. Amén. Que el Espíritu Santo en esta mañana pueda abrir las Escrituras para nosotros y podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno conforme a su necesidad. Vamos a dar lectura a un pasaje. El contexto de este mensaje está en el libro de Lucas, capítulo 24, todo el capítulo. Si quieres entenderlo, tienes que leerlo todo. Pero vamos a leer 3 versículos para introducir este mensaje que tiene como nombre cuando tus ojos están velados. Mary, ¿Hasta dónde leo? del 13 hasta el 16. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Amén. Entonces, cuando tus ojos están velados, es el título de este mensaje. En el capítulo 24, ahí desde el versículo 13, tú puedes ver que tiene un título, dice, en el camino a Emaús. Estos 2 discípulos que tienen una experiencia maravillosa y que es la que Dios quiere que todos nosotros la tengamos en nuestras vidas. Este es uno de los relatos más hermosos de la resurrección de Jesús. Ocurrió el 3er día después de su muerte, el domingo en la tarde. Jesús había muerto el viernes, ahora ya era domingo. Hasta ese momento estaba el testimonio de las mujeres que habían ido al sepulcro de madrugada en esa mañana para llevar las especies aromáticas que habían preparado según la costumbre, y habían regresado a los apóstoles y a los que estaban con ellos con la noticia de que Jesús no estaba en el sepulcro y que había resucitado. A todos los discípulos que estaban allí presentes les parecieron locura las palabras de ellas y no las creyeron, y así algunos volvieron a sus antiguos trabajos, eran pescadores, y otros, como estos 2 discípulos de nuestra historia, regresaron a su aldea llamada Emaús. Pongámonos en el lugar de ellos en esta mañana. Ellos habían perdido, ellos habían sufrido una pérdida, habían perdido un gran amigo. Jesús había sido para ellos más que un amigo durante esos 3 años y medio. Era su maestro. Él había cambiado sus vidas. Por estar con él, lo habían dejado todo. De ser hombres sencillos y trabajadores,
Con Jesús habían encontrado un sentido y una visión para sus vidas. ¿Cómo podrían ellos olvidar tantas cosas maravillosas que habían vivido junto a Jesús durante esos 3 años y medio? Habían oído de Él palabras de vida eterna, mensajes inspiradores que habían tocado sus corazones y el corazón de multitudes que con admiración venían a escucharlo. Habían sido testigos de muchos milagros y sanidades, de cómo ciegos, sordos y mudos habían sido sanados, de cómo paralíticos habían vuelto a caminar y de cómo endemoniados habían sido libres y habían presenciado en el mismo lugar de los hechos la resurrección de Lázaro. Pero ahora, mientras caminaban a Emaús, para ellos todo había cambiado. Caminaban tristes, desilusionados y decepcionados frente a la humillante muerte y crucifixión de Jesús. Ellos habían puesto en Él la esperanza de que Jesús era el Mesías y que traería liberación a su nación de Israel. Ese era el tema de conversación mientras caminaban hacia Emaús, una pequeña aldea ubicada a unos 11 kilómetros de Jerusalén, 3 horas de camino a pie, donde habían ocurrido estos hechos, estos acontecimientos. Uno de los discípulos se llamaba Cleofás y el nombre del otro no tiene nombre, es desconocido, porque ese nombre desconocido nos representa a nosotros. Ese nombre desconocido eres tú y soy yo, camino a Emaús. Porque nosotros, al igual que ellos, muchas veces en la vida sufrimos decepciones. Cuando las cosas no resultan como las habíamos planeado, somos desilusionados. Y lo más lamentable de esa condición es que cuando nuestro conocimiento de Jesús no nos alcanza para alumbrar nuestras circunstancias, eso desmorona nuestra fe, trae confusión y nos turba como a estos discípulos. Esa era la conversación de estos 2 discípulos mientras caminaban hacia Emaús. En este tiempo, hoy, cuando para muchos el tema de conversación, ¿cuál es? El coronavirus, esta enfermedad mortal para muchos, el desempleo, la falta de alimento, el confinamiento, por no poder abrazarnos. Es una terrible crisis que vive hoy la humanidad. Un tema de conversación obligado en la televisión, en las radios, en los periódicos, donde hoy muchos están llenos de temor y de angustia, que les hace bajar las defensas y los deja más vulnerables frente a este virus. Porque la fe no nos alcanza para creer que Jesús puede traer liberación, puede traer sanidad y provisión. Y así pasan los días. Y así caminamos en la vida, como estos discípulos, a Emaús. Pero vamos caminando, ¿hacia dónde? Hacia Emaús. Y no tenemos conciencia de lo que el nombre Emaús significa. Emaús significa manantial de aguas termales, aguas saludables, que son una figura de Cristo, y no lo percibimos, al igual que estos discípulos. Cristo es el agua viva. Como Jeremías dice en el 17:13, dice que Jehová es manantial de aguas vivas. Cristo es el agua viva. Es agua de sanidad para las naciones, para todos los hombres y para tu vida en esta mañana.
Jesús mismo viene a nuestro camino para acompañarnos y para conducirnos. ¿Hacia dónde? Hacia sus aguas vivas, hacia Él mismo. Jesús se acerca, el relato, Jesús se acerca a sus discípulos, a estos dos discípulos, y en silencio camina junto a ellos, escuchando su conversación. Ellos lo miran por un momento, seguramente le dijeron shalom, era el saludo. Miran el camino, miran las montañas a lo lejos y siguen caminando y siguen conversando. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. ¿Y por qué razón nos enseña el pasaje? Que por qué ellos no pudieron reconocer a Jesús. Porque sus ojos estaban velados. Cuando nuestros ojos están velados, no podemos reconocer a Jesús caminando a nuestro lado. No podemos reconocer sus palabras. No podemos entender sus propósitos. No podemos conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están velados. Hoy quiero hablar de dos razones del por qué nuestros ojos pueden estar velados. Primero, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 dice que el Dios de este siglo cega los ojos de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, el engañador, cega nuestro entendimiento para que no podamos creer en el corazón y no podamos convertirnos al Señor. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y es derramado, ilumina nuestro entendimiento y nos es quitado el velo para creer y reconocer al Señor. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, dice la Escritura que podemos ver y podemos entrar al reino de Dios. Por eso la iglesia en este tiempo debe orar. ¿Para qué? ¿Qué debe orar? Conforme a la voluntad de Dios, para que Dios derrame de su Espíritu sobre toda carne, sobre los hijos, sobre los que están lejos y sobre los que están cerca. Porque el Señor prometió enviarlo si se lo pedimos. Porque solo el Espíritu de Dios puede revelar a Cristo glorificado en el corazón de los hombres y puede quitar el velo de nuestros ojos. Dios el Padre rasgó el velo de separación entre Dios y los hombres. Dice, así cuenta la Escritura, que en el templo se rasgó el velo hacia el lugar santísimo. Hacia el lugar santísimo. Pero más el velo era Jesús, era el Hijo de Dios. Era Él el velo que se rasgó, que se partió en la cruz, para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia y a la comunión con Dios, como hijos de Dios. El Señor quitará el velo en este día de tus ojos, para que puedas creer, para que puedas ver a Jesús como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna y tengas salvación. El maligno cega los ojos y pone un velo, pero el Señor por su Espíritu lo quita. Segundo, el velo de la carne. Los dos discípulos no pudieron reconocer a Jesús que caminaba con ellos por el velo de la carne. Vamos a explicar esto.
Hebreos capítulo 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, dice. Esto es de su carne. Jesucristo, su carne, es el velo. Cuando Jesús murió en la cruz, ese velo, el velo del templo, se partió en dos. Pero ese velo era una figura de Cristo, porque el que fue partido y que se rasgó fue Jesucristo en la cruz, para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. Los discípulos habían compartido y conocido a Jesús en la carne, como un hombre sabio, como un profeta. Pero el Cristo que se les acercó y les habló en el camino a Emaús, no era el Cristo en la carne, era el Cristo resucitado y glorificado. Y por eso no podían reconocerle, porque los ojos de ellos estaban velados. Amigos, hermanos, necesitamos conocer al Cristo resucitado, el Cristo de gloria, el que es Señor de señores y Rey de reyes, el que todo lo llena en todo y que es revelado por el Espíritu de Dios. Amigos y hermanos, esto nos enseña que no es suficiente conocer al Jesús de los evangelios, conocer acerca de sus palabras y de sus hechos en su vida terrenal. Necesitamos conocer al Jesús resucitado. Y solo es posible por revelación. Amén. Jesús mismo quiere conducirnos a esa experiencia, como conducirá a estos dos discípulos. Gloria. Y no te olvides que uno de ellos, el desconocido, eres tú. Amén. Y soy yo. Amén. Porque ninguno puede ser discípulo de Cristo sin esta revelación. Amén. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso Pablo dobla sus rodillas y ora cuando escucha que los hermanos, que hay personas que han recibido la fe, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritus de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. A los Efesios escribe eso, porque hay un velo entre el plano natural, físico, material, que estos ojos naturales te permiten ver, y el plano espiritual o celestial, donde solo los ojos espirituales abiertos por el Señor pueden ver. Por eso el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Dios en Cristo nos ha introducido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Así Amén. Les habla Gloria el apóstol. Pero sigamos nuestro relato y la experiencia de estos dos discípulos y veamos cómo Jesús les conduce a esta revelación. Versículo 17. Si tienes la Biblia allí, tenla abierta y anda buscando. Versículo 17. Jesús, vas a ver que Jesús se acerca a ellos y les habla. Y les dice: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús conoce sus pensamientos y conoce sus corazones. Ellos no son de los apóstoles importantes. Eran discípulos desconocidos, como tú y como yo. Pero para Jesús, todo discípulo
tiene el mismo valor. Y Jesús no hace diferencia. Amén. Por eso va al encuentro con ellos. Gloria al Señor. Camino a Emaús. Ellos no tenían esta revelación. Y por eso no le reconocieron. Amén. E incluso le confundieron con un forastero. Versículo 18. Si van leyendo. Dice que respondió Cleofás: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Así le dice Cleofás a Jesús. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús, como si no las supiera. Él había sido el protagonista de esos hechos. Pero Jesús estaba conduciendo la conversación. Y le respondieron a Jesús lo que Jesús quería que respondieran. Versículos 19 al 21 está allí. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Para estos discípulos, la muerte y la crucifixión de Jesús era sinónimo de derrota, de decepción, porque con la muerte de Jesús habían muerto sus esperanzas, habían muerto sus sueños y la esperanza de redención de Israel, su nación, y de allí su tristeza. Ellos no podían entender que la muerte de Jesús fuera el medio para redimir no solo a Israel, sino que a toda la humanidad. Y que el yugo más terrible para Israel no era el yugo romano, era el yugo del pecado. Estaban confundidos. Mas, cuando le hablan al Señor respecto, en el versículo 22 al 24, cuando dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros, Pedro especialmente, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Este relato está en los primeros versículos del capítulo 24, cuando aún estos discípulos estaban en Jerusalén. Y esto fue lo que los apóstoles y ellos allí presentes pensaron del testimonio de estas mujeres. Mas a ellos les parecía locura. Versículo 11 aparece eso. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Amigos, hermanos, no les creyeron a las mujeres. Por eso habían partido a Emaús. Oh, una lección. Tenemos que oír. Nuestras esposas, nuestras mujeres también tienen revelación de Cristo. Y debemos oírlas muchas veces para no confundirnos. Estos discípulos caminaron hacia Emaús. Estaban tristes, desilusionados, como muchos de nosotros, cuando perdemos la fe, perdemos la esperanza en la vida, porque vemos que lo natural supera lo espiritual y somos confundidos. Nuestros ojos quedan velados y no podemos ver ni oír al Señor, aunque Él siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha abandonado. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Así es, Señor. Por eso suenan fuertes las palabras del Señor a estos discípulos en el versículo 25 al 27. Comienza así: oh insensatos y tardos de corazón. Duras las palabras. Oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Qué clase magistral! Aleluya. Les habrá dado Jesús abriéndole las escrituras, Gloria a tu nombre. que relata más adelante que sus palabras hacían arder sus corazones mientras Jesús les hablaba. Les habrá hablado de Moisés cuando escribió de Abraham en Génesis 22, cuando tuvo que sacrificar a su hijo Isaac, y él declaró: Dios se proveerá de un cordero, que Dios se proveería de un heredero para llevar al cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a él. Amén, Padre. Cuando le pidió sacrificar a Isaac en el altar, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra, Amén. y que así como las estrellas del cielo, así serán tu descendencia. Amén, Padre. Abraham pudo ver a Cristo resucitado, cumpliendo las promesas del Padre, más allá del sacrificio de su propio hijo Isaac. O de David, cuando escribió el Salmo 110:1, viendo su exaltación. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos como estrado de tus pies. O en Deuteronomio 18:15, cuando Moisés anunció la venida de Cristo: Dios levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos, y a él oiréis, declaró proféticamente Moisés. O de Isaías, en el capítulo 7:14, cuando vio el nacimiento de Jesús: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros, naciendo de una virgen, como lo declararía Juan: y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Amén. O como lo declarara el apóstol Pablo: porque indiscutible y grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. O como lo escribió Isaías 61, cuando vio al Cristo encarnado: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. O cuando David vio el sufrimiento de Cristo en la cruz, en el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen. Gloria a ti. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O en el versículo 16 dice: me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. O cuando Isaías vio en el capítulo 53 su muerte y exaltación: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero no quedaría allí. Dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a los padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y así Jesús recorrió los salmos y les abría a los profetas mayores y los profetas menores. Eran 3 horas de camino hacia Emaús. Jesús abriéndole las escrituras, mostrándole que los padecimientos, que la muerte, que la crucifixión, que la resurrección del Mesías era un acontecimiento necesario y determinado de antemano por Dios. Era el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo para la redención de toda la humanidad. Porque su muerte y resurrección representan para nosotros la victoria de Jesús sobre el aguijón de la muerte, que es el pecado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias, dice el apóstol Pablo, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A los Colosenses capítulo 2. Porque convenía, está escrito, aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 2, 10. Así Jesús les abría las escrituras por el camino, hasta que llegaron a la aldea de Emaús. Y aún ellos, sin reconocerle, sus palabras ardían en sus corazones. Esa era una señal de que Dios, por medio del Espíritu Santo, les estaba hablando. Y también es una señal de cuando Dios habla a tu corazón. Debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Cuando la palabra de Dios por medio del Espíritu hace arder nuestro corazón. Lo que hicieron estos discípulos. Lo que ellos hicieron. ¿Y qué hicieron? No permitieron que Jesús siguiera de largo. Porque en el versículo 28 dice que porque Jesús hizo como que iba más lejos. Jesús no tenía necesidad de ir a esos lugares. Jesús estaba ahí por causa de ellos. Y Jesús está aquí en esta mañana, y por medio de su Espíritu, por ti y por mí. Porque Jesús hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el sol ya ha declinado. ¿Y qué hizo Jesús? Esperó esa invitación, entró a quedarse con ellos. Tal vez tú has cargado mucho tiempo problemas en tu vida. Has cargado por mucho tiempo dolor, decepción o alguna enfermedad. Y ya se hace tarde, porque el sol ya declina. No le dejes seguir de largo en esta mañana. No permitas que pase de largo en tu vida. Que no pase de largo de tu hogar. Oblígale a que se quede. Dile que lo necesitas. Estos discípulos, sin importar quién era,
Porque no importa el mensajero. Importa su palabra, el contenido. Estos discípulos, sin importar quién era, porque para ellos hasta ese momento era un forastero desconocido en el camino. Pero ellos fueron cautivados por sus palabras que ardían en sus corazones y le obligaron a quedarse porque deseaban y necesitaban seguir escuchando. Es su palabra, es su espíritu, que son espíritu y que son vida lo importante, y no el mensajero. Cuando la palabra del Señor viene a tu corazón y hace arder tu corazón, es su espíritu hablándote, y no debes dejarla ir. Debes apropiarte de esa palabra. Debes guardarla en tu corazón, porque esa palabra del Espíritu es la que traerá revelación de la gloria de Cristo Amén. a tu vida. Amén. Dios se revela a quien le busca de corazón. Amén. De corazón. Versículo 30. Versículo 30. Dice que Jesús entró en su casa y se quedó con ellos. Y se sentó a la mesa con ellos. ¿Y qué hizo? Aleluya. Tomó el pan Aleluya. y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Gloria. El velo les fue quitado y le reconocieron. Gloria. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Espíritu de Dios les reveló en ese momento al Cristo resucitado al partir el pan. Porque seguramente Jesús, al bendecirlo, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros fue partido. Gloria al Señor. Y fue partido, que fue entregado a la muerte y a la humillación en la cruz. En esos momentos el Espíritu de Dios iluminó su entendimiento y recibieron vida de resurrección. Amigos, hermanos, fue una experiencia espiritual donde solo el Espíritu Santo fue testigo, porque es en el secreto de Dios donde pudieron ver al Cristo resucitado. Allí no habían periodistas, allí no habían testigos, estaban solos con Jesús. El Espíritu Santo necesita ese momento, ese secreto, esa intimidad para revelarse a nuestras vidas. Como solo el Espíritu fue testigo en el monte donde Abraham tuvo que sacrificar a Isaac. Como solo el Espíritu Santo fue testigo cuando Moisés pudo ver y pudo oír al Señor en el desierto junto a esa zarza que ardía. Como solo el Espíritu Santo fue testigo cuando Ananías, de parte del Señor, fue a la casa donde estaba Saulo de Tarso y quitó el velo de sus ojos para que se convirtiera y pudiera ver al Señor y recibir el llamado de Dios para su vida. Gloria al Señor. Como solo el Espíritu Santo fue testigo de la conversión del etíope, cuando Felipe se le acercó por el Espíritu en el camino y le abre las Escrituras Gloria a tu nombre. para luego bautizarlo y desaparecer de su vista. Gloria a tu nombre. Es una experiencia espiritual íntima con el Señor. Gloria. Es en el secreto de Dios, pero que impacta la vida de los hombres. Gloria. La impacta hasta un antes y un después de ese momento. Amén. Estos discípulos de Emaús fueron impactados por esta revelación. Dice que
porque al instante se levantaron, se olvidaron del cansancio de 3 horas de camino, se olvidaron que tenían que comer y regresaron a Jerusalén ansiosos de compartir la experiencia que ellos habían recibido con los demás discípulos. Dios tiene una palabra para ti en este tiempo. Para ti, a ti te digo en esta mañana, Dios tiene una palabra para ti en este tiempo. Gloria a Jesucristo. Que impactará tu vida. Gloria a Jesucristo. Ramana y Sheos. En este tiempo de confinamiento y de cuarentena, Él quiere que cierres la puerta y que entres en su lugar secreto para que lo escuches y para que lo experimentes como el Cristo resucitado, glorificado y exaltado, que tiene todo poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a ti, Señor. Todos necesitamos una experiencia con el Cristo resucitado. Aleluya, aleluya. La mía fue en un cuarto, solo, una noche desvelada. Allí se reveló Dios a mi vida cuando tenía 25 años. El Cristo resucitado. Pero si nos quedamos indiferentes y permitimos que Jesús siga su camino, Él buscará otro corazón dispuesto para Él, que le ame y que le desee de verdad, porque sus ojos contemplan la tierra para despertar su poder en un corazón dispuesto para Él. El Cristo resucitado, el Cristo de gloria, le podemos oír y le podemos ver por revelación del Espíritu, cuando Él nos abre las Escrituras en nuestro camino. No cualquier camino, el camino hacia Él, el camino hacia manantial de aguas vivas, Emaús. Es la experiencia que todo discípulo debe tener, y Jesús mismo quiere conducirte y quiere conducirnos a ella, si de corazón lo anhelamos. Estos discípulos experimentaron el manantial de aguas vivas, el manantial de aguas termales, que les impartió salud, que les impartió vida de Cristo, del Cristo revelado y resucitado, como ocurrió en el pozo de Jacob. No había más testigos que el Espíritu de Dios, cuando Jesús le impartió agua viva a esa mujer necesitada samaritana. El Señor quiere impactar nuestras vidas en este tiempo, para que el testimonio de su resurrección sea vivo en tu corazón, y Él, a través de ti, a través de mí, pueda impactar a otros en este tiempo. Hermanos, amigos, así termina el capítulo 24 de Lucas, con las palabras de Jesús a sus discípulos. Versículo 46 y 48. Jesús les dice: así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros y vosotros, les dice Jesús, ustedes que tienen mi revelación, ustedes son testigos de estas cosas. El Señor quiere que seamos testigos de su resurrección, de su glorificación. Y para que podamos serlo en forma eficaz, y se lo dice a sus discípulos,
deben esperar en Jerusalén hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Así terminan las palabras de Jesús. Aleluya. Pero ese derramamiento es otra experiencia y es otra predicación. Pero hoy en día el Espíritu Santo te quiere hablar y quiere decirte que este es un tiempo especial para tu vida. Tienes que tomar al Señor. Si su Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, tienes que tomar esta palabra, guardarla en tu corazón, cerrar la puerta, entrar en tu aposento, entrar en su secreto, porque oirás su voz, porque verás su gloria, porque verás al Señor resucitado en este tiempo. Y tu testimonio será glorioso y tu experiencia maravillosa después que pase este tiempo. Aleluya. Oremos al Señor. Dile: Señor, yo necesito esa experiencia en mi vida. Necesito, Señor, que te quedes en mi corazón, que te quedes en mi vida, que te quedes en mi casa, porque solo tú podrás traer revelación de tu gloria y resolverás mis problemas y sanarás mis situaciones, sanarás mis dolores, quitarás mis enfermedades, quitarás la amargura, quitarás mis temores, quitarás mis angustias, quitarás mis ansiedades, traerás el agua viva, el manantial de agua que sanan, porque necesito ser sanado en mi corazón. Ser libre en mi espíritu para adorarte, para bendecirte, para honrarte, para darte gloria. Oh, y si el maligno ha cegado tus ojos, oh, en esta mañana abre tu corazón a Cristo y en el nombre de Jesús sean quitadas esas vendas y se ha revelado Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Oh, gracias, Padre. Gracias,